Una nueva oportunidad de conversar ya con un gran amigo y un experto en derecho constitucional. Mirá, justo, ¿no? Muchos dirán, mucha no, claro, están las de él, porque derecho constitucional. Y yo, mirá, yo te soy sincero, yo no sabía que iba a cumplir este rol periodístico durante años, siendo prácticamente una especie de Milei del Estado de Derecho, del derecho constitucional. Porque yo no soy profesor de Derecho Constitucional. Bueno, pero fui estudiando, y me doy cuenta que acá está la verdad de la milanesa, acá se está complicando la cosa. Entonces, hablar con el doctor Daquevicius, profesor de Derecho Constitucional, profesor de Derecho Público, que tiene que ver con ese orden público de un Estado de Derecho, hoy a mí me lleva a una pregunta que nos va a sacar de eso, pero no nos va a sacar de eso. ¿Parezco Orsi? Bueno, está de moda, ¿no? Si yo te hago así, ¿no? Te hago así y hago así, y estoy en una convención, ¿no? De gente importante. Rubén seguramente de que dirá, che, ¿a quién le pasa algo? O le está poniendo una convulsión o algo le pasa. ¿Tendrá síndrome de abstinencia, loco? ¿O será psicopático? Porque no, pues no se puede controlar, no puede estar quieto. Bueno, la cosa es que ese personaje es candidato a presidente. Y yo no sé si ese candidato a presidente sabe que todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos obligaciones, tenemos deberes, como en la escuela, cuando tengan que hacer deberes. Rubén, gracias por estar con nosotros. ¿Qué son los deberes? ¿Qué es tener deber? ¿Qué es tener una obligación? Buen día, Rubén. Buen día a nuestra querida audiencia. Siempre es un placer estar con ustedes y contigo. Y el tema de los deberes es un tema que inclusive en la cátedra, en la facultad, se saltea. O sea, no se da. Si miramos la bibliografía, inclusive en nuestro país, no se habla de deberes. ¿No hay un estudio sobre, por ejemplo, No la hay, no importancia hay, de los no deberes? hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Yo no conozco. ¿Querés que yo lo escriba, que lo haga algo? Que diga. Bueno, yo escribí ya. Bueno, Claro, pero está, digo, pasame el libro, yo sin leo. desmero, sin No te desmero, yo voy ya a escribí. copiar, no voy a No, copiar, no, pero no, voy a tomar tranquilo. nota. Tranquilo, porque además no vamos a inventar nada acá. O sea, ¿Qué va a inventar? vos sabés que yo lo vi y dije, oh, mirando los autores españoles, estaba mirando un autor español. Ah, Entonces el sujeto ahora dice, los deberes constitucionales. Digo, "Op". pa, Digo, ¿qué es esto? Evidente, ¿qué es esto? Opa, interesante. dije, qué interesante, más que es esto, ¿Qué es evidentemente me esto en di el cuenta, sentido de que nadie escribe sobre estos wow, temas, nadie ¿no? escribe de esto, claro, Claro. digo, sé lo que es, porque enseguida Mm, miré así, sé mm, así, mm, leí mm, dos líneas y ya estaba. mm, mm. Este, entonces, y acá no se habla. Acá por lo menos yo te diría en América Latina, lo que yo conozco, Mm. siempre hablamos de derechos, Sí, los derechos, los derechos. los derechos. Entonces, claro, tenemos derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho de libertad, derecho no sé qué. Los derechos de género, está muy de moda. Derecho Derecho, de bueno, los género, derechos de derecho género, inclusivo. los derechos de género, los derechos inclusivos, los derechos, etcétera y etcétera. Qué paradoja, ¿no? Que los zurdos hablen tanto de derecho, ¿no? Pero bueno. Entonces se habla, se habla de derechos y se habla de derechos, y parece que todos nos olvidamos de que al lado del derecho está el deber. Claro, Es la otra cara de la moneda. claro. Es decir, si yo tengo derecho a la libertad es porque ustedes tienen el deber de respetar mi libertad. Si yo tengo derecho a la salud, es porque tengo el deber también de cuidar mi salud. Este tema Te iba a decir eso, porque por nuestra constitución incluso tenemos el deber de cuidar nuestra salud, ¿no? lo Es, dice, es lo dice, curioso, lo lo dice a texto dice, ¿no? expreso. Sí, Lo sí, dice lo dice a sí. texto expreso la Sí, sí, lo Constitución. dice a texto Lo dice expreso. a texto expreso. Lo Ujú. que, no, que evidentemente no podía hacer. Acá eso, además, tuvo Rubén, una. ¿Eh? mira qué instituto interesante tenemos en el Uruguay, que es el Instituto de la Patria Potestad, cuando habla de los derechos y deberes inherentes al ejercicio de Claro, la patria potestad. pero es evidente. Mm, Entonces, yo me acuerdo que mm, en ese momento de la pandemia, 44, mm, en ese momento de la pandemia, estoy mirando la constitución que compraste. Está muy buena, está Eh, bien toda la coordinación que hace. Que yo le decía el otro día a la gente, a mis seguidores, que cuando vos planteás coordinar artículo tal, toco tal y tal y tal y tal,
estás a las claras dando cuenta, enseñando de que la Constitución, como cualquier norma jurídica, pero esta es la principal, es un instrumento jurídico orgánico. Por eso Claro, coordinar este con esto, son factores integrados que se van coordinando. Vos le sacás algo a eso y desarmaste todo ese orden. es ¿Qué es evidente. lo que va a Lo pasar? hablábamos la vez anterior. Esperemos que no, te lo digo como Olmedo, Ah, bueno, esperemos que no, no. evidentemente que no. Todos los habitantes, 44 inciso segundo, 44, ¿para qué la voy a buscar? Seguí, seguí, seguí. todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad, así como el caso de asistirse en el supuesto de enfermedad. Esto se debatió inclusive con el problema de las vacunas en el momento Mm, oportuno, mm, si el Estado podía imponer. Se ha debatido respecto al famoso problema de los testigos de Jehová y la sí, vacunación y las sí. transfusiones de sangre, en fin, etc. También el tema de las vacunas a los adolescentes, ¿te acordás con aquella acción de amparo que emitió el juez Claro, Recarenz? claro, se ha debatido. Evidentemente, hay situaciones límites que no vamos a ingresar, Mm, digo, mm, pero acá se establece claramente un deber de cuidar la salud. mm, Después dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de mm, prevención y de asistencia, tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. mm, O sea, deber, derecho, deber, y deber. Mm, sin duda. sí. Esos Ya, son los deberes constitucionales. claro, claro. Porque si hay derechos, hay deberes. No hay otra posibilidad. No hay derechos solos. No puede haber un No, derecho. bueno, un derecho, un deber paradigmático es el Mm, deber de defender a la patria. pa- O sea, digo, el deber ciudadano de mm, votar mm, o no votar, hay lugares en donde no es deber, pero sí, digo, la posibilidad de ser elegible, de ser candidato a diputado, a sí. senador, en fin, etcétera, y a la vez de elegir, Mm, también de tener la posibilidad de la asistencia consular en el exterior, mm, lleva también otro correlativo. Si la patria peligra, para mm, decirlo como dice por allí alguna canción, sí. alguno de nuestros Aquí estoy himnos, yo. aquí estoy yo. Sí. Entonces, el deber de integrar el ejército, la milicia o de formarse a defender a Mm, la patria mm. es fundamental, es otro de los deberes. Pagar los tributos, Ese deber que estás diciendo es uno de los deberes fundamentales del cometido esencial del Estado, que es la defensa nacional, y que incluso se establece en el claramente, artículo 31 y el artículo 168. Te voy claramente. a otro Bueno, ejemplo, Rubén, claro, de eso. Mira, sí, porque justo lo dale. hablaba con un muchacho que me pedía consejo jurídico, pues viste, te piden consejo jurídico por todos lados, y yo no puedo con mi genio y soy hiperactivo. Constitución 1787, Declaratoria de Filadelfia, establece con total claridad que todo ciudadano que descubra que se está desarrollando una tiranía más o menos visible u oculta, no solo tiene el derecho, sino el deber de proteger a la nación contra esa tiranía. Ahí hay otro ejemplo, el deber de defender la patria, es lo mismo. Claro, sí, y aparte es un derecho también, que es el derecho, Es, en parte, el derecho de resistencia a la opresión, ¿no? ahí está, que sería el derecho a la resistencia a la opresión o lo que se considera el derecho a la rebelión civil, también se habla en teoría, ¿no? Claro, Ujú. claro, claro, Sí, claro, sí. claro. Que estás, a veces se pueden estirar como el derecho Y a la no son. intervención y después determinada gente te dice, no, no, el Mm, derecho de intervención y después terminan interviniendo. mm, Es decir, mm. pero es un ejemplo bien claro también de un deber, el deber que tenemos todos de defender la democracia, ¿no es cierto? Por eso existe el derecho penal. El derecho Claro, penal lo que hace es decir, penalizar, sancionar todos aquellos atropellos o desobediencias respecto al derecho de los demás. Decía una cosa muy interesante, Bastiat. Dice, la ley en el Estado, en un Estado, no, en esa época no se conocía el concepto de Estado de Derecho, pero la ley en un Estado republicano, que era un Estado de Derecho en definitiva, está hecha ¿para qué? Para proteger todos nuestros derechos.
nuestros derechos personales, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a ser, a crear, a pensar, a moverte, a tener salud. Todo lo que tiene que hacer la ley, decía Bastiat, es para proteger nuestros derechos personales. Y a su vez, protege nuestros derechos personales consagrando deberes. El deber de no agredir el derecho del otro. Es que es clarito, como diría Sonsol, ¿no? Es clarito, no hay mucho misterio. No hay mucho Sí, para... Lo que pasa es que yo vuelvo a repetir, en una cosa tan obvia, sí, ni siquiera se da en la facultad. claro, O sea, porque no se da en la facultad. no se dan No facultades. existe, no. O sea, los grandes autores en derecho constitucional, Mm, por lo menos los que yo tuve que estudiar y lo que mm, he leído y lo que sigo leyendo, pero que mm, vamos a hablar podría hablar de los clásicos que no vienen al caso mencionar ninguno. Ninguno te habla de los derechos, de los deberes. exacto, Este, sí, y entonces, bueno, otro deber que yo te decía a vos, paradigmático, el deber tributario, no solamente el hecho de, claro. a veces, bueno, digo, uno puede quejarse, sí, yo contribuyo y en realidad no recibo, pero digo, los tributos para alimentar a los niños Ah, son utilizados como deben sí, utilizarse. sí. Bueno, Y sí, los tributos domiciliarios en las intendencias, si son utilizados como, hago la cara como deben utilizarse, como es Cacho la Cruz, decir, los tributos de vos sabés Carolina que, Cose. vos sabés que te cobran a veces la tasa de alumbrado y no hay luz, ¿viste? Sí, además Este, otra, Rubén, acá que es, entonces para decirle, pero pará un poquito, Carolina, pará un poquito. Y ahí pone el tema atrás, Carolina, acá, pará. ¿Por qué me incrementaste la tasa del interés de la contribución inmobiliaria de un 32 a un 61%? ¿Qué es lo que justifica ese incremento? ¿Qué hiciste obra pública que hay que bancar? Tenemos que bancar la obra pública porque no se ve. ¿Pero qué? ¿Hay tanta inflación? ¿Viste que nadie no, pregunta no, eso? no, 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 Nadie no, no, pregunta no. eso. ¿Qué pasa? Hay No, un pero a ver, proceso inflacionario que te lleva a que los impuestos los tenés que llevar a ese nivel para sustentar la no, no, maquinaria. no, 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 no. O aumentaron las propiedades tanto, o Tanto, se construyó una obra que claro. hizo aumentar la propiedad y por tal motivo se cobra la tasa de mejora o el impuesto de mejora, no me acuerdo, yo no soy tributarista, Sí, pero es por pido ahí, sí. licencia a los tributaristas, una cosa es la tasa, otra cosa es el impuesto. Sí, viste que Pero está digo, la tasa, sabes que ese es el porcentaje. El impuesto no, es sobre el no, asiento imponible. ¿Que el impuesto a qué? no. El impuesto es el impuesto. La El tasa es lo que impuesto te es cobra UTE, por ejemplo, vos el sé. impuesto, no, la UTE te cobra el precio, La tarifa, eso es la tarifa. el precio, la UTE te cobra precio, Sí, o luz tarifa le por dicen. precio, La tarifa de la luz. agua por precio, Mm, o sea, es un servicio. sí. En el impuesto no existe nada, o sea, te cobran el impuesto porque te cobran el impuesto. El Hay impuesto un te hecho, dicen es un tanto por ciento es un sobre hecho imponible, al hecho crean imponible. es un hecho imponible, Claro, pero no hay ninguna contraprestación. En el no, caso de la tasa, hay una contraprestación. En sí, la tasa, por ejemplo, vos cuando sacás una partida, por ejemplo, si no mm, recuerdo mal, una partida de nacimiento, sí, tenés. te dan, o cuando usás O una otros servicios habilitación del para hacer, Estado, claro, o para una habilitación comercial, o eso es una tasa. por Entonces, eso. en realidad no es un precio porque no equivale a lo que te están dando. No. El precio es como una compraventa. Vos comprás luz, Sí, el comprás precio, energía. claro, el precio tiene que ver con un negocio y con el valor de la cosa o del valor de un servicio. Claro, La tasa tiene que ver con más bien regulaciones administrativas. El Estado te dice que tenés claro. que pagar ese trámite, te hace obligatorio Te pagar hace ese pagar un trámite. trámite, por ejemplo. Ahí Claro, está, muy claro, bien. Muy bien. Hay un claro. trámite. Y en el impuesto no hay nada. O sea, Pero en en el impuesto definitiva, muchos teóricos del derecho tributario te dicen, para mí con razón, las tarifas o las tasas de esos trámites obligatorios son impuestos encubiertos. ¿Por qué? Porque cada vez que claro, tenés que hacer ese trámite tenés que pagar ese sello, este otro, claro, esto otro. puede ser porque siempre, siempre hay una vuelta. Claro. Pero volviendo al tema de los deberes, es muy importante tener presente el tema de los deberes Mm, y de los deberes constitucionales especialmente, mm, porque son los que permiten, en definitiva, el ejercer nuestros derechos. exacto, exacto. Yo te iba a hacer esta pregunta, que creo que va a ser la del estribo. El derecho
¿Por qué tiene consistencia como tal? ¿Por qué tiene un imperio jurídico, un valor jurídico que diga, sí, este derecho funciona, es aplicable? ¿Qué es lo que le da esa fuerza de derecho? Y lo que le da la fuerza de derecho, en primer lugar, es la coercibilidad, por un lado, el hecho que si no se cumple, se hace cumplir obligatoriamente mediante las acciones jurisdiccionales correspondientes. Ahí está. Las garantías, es decir, si vos, por ejemplo, tenés un derecho a la salud y no se está cumpliendo el derecho a la salud, puedes Mm, presentar un amparo, el amparo es una garantía, exacto. y a la vez, volviendo al tema original, siempre existe el otro tema, el hecho que para que el derecho y el orden jurídico funcionen correctamente, Mm, para que tu derecho pueda ser ejercido, mm. los demás lo deben respetar y cumplir en muchos casos sus deberes. Exacto, a eso iba. Está relacionado al deber. Es esa ecuación, ese doble as. Porque Es el lo que deber, dice el es doctor el... es, si a vos no te cumple con tal derecho, o tenés una acción de amparo, o recurrís a la justicia, o haces una demanda porque, porque lo están violando. ¿Y qué quiere decir que estén violando tu derecho? Que no están cumpliendo con el deber de respetar tu derecho, lo que decía Bastiat. Y ahí está también la coercibilidad del Estado. Por algo tenemos un sistema de justicia. ¿Mm? Por eso mismo, por eso el Estado tiene, además el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza por Exacto. intermedio de la policía, el Ministerio del Interior. Sí, te diría que el monopolio del ejercicio de la fuerza para mí es un concepto más amplio. Tiene el monopolio de la coercibilidad. Es el Estado el que te dice, mira, vos tenés que pagar estos impuestos, si no vas a caer en mora, te vas a endeudar, te puede pasar Y te esto voy a otro, embargar y te te vas voy a a quedar sin embargar y chao, nada. te va a quedar en la calle, ¿viste? Es así. Y si vos no respetas el derecho al otro de la libertad, te va a demandar y vas a tener que ir a la justicia. Y si no respetas la propiedad del otro, bueno, y si cometiste delito de robo, ¿viste? No respetás la propiedad. Que es lo que quiere hacer el PCNT, por ejemplo, con el plebiscito. Ah, bueno, escuchame una cosa. Y vos por plebiscito, pero ahí no tenemos justicia ahí. Está complicado eso. Después, ¿te parece en Entonces, otro programa? Ah, porque yo tengo esta duda que es una disquisición. Todo muy lindo, 330, delito de lesa nación, el que hay que prestar en medio atentar contra la Constitución de la República. Podemos hacer una interpretación de un mundo de artículos que dan cuenta clara de que se atenta contra la Constitución. Tenemos la debilidad constitucional que a texto expreso no lo dice, constituyente ahí durmió la siesta. No hay nada que diga, esto es una, si se hace esto y esto y esto, configura delito de atentado. Y otro tema es el mecanismo inhibitorio ante el derecho de fondo. Porque acá estamos hablando de la forma, siempre, nada más. O sea, llegaron a la firma, llegaron a tanto. Sí, pero escuchame una cosa, macho. Me están diciendo que me van a violar el derecho de propiedad. Van a violar el régimen de la ultraactividad de la ley. Los derechos generados y adquiridos durante tantos años los van a arrancar de cuajo bajo un efecto retroactivo y además van a robar porque es confiscatorio. Y esto es delito. ¿Y quiénes son los organismos competentes para encargarse de todo esto? ¿Y cuál sería el mecanismo inhibitorio? ¿Se puede plebiscitar cualquier cosa? ¿Simplemente es la mera formalidad? ¿Cuántas preguntas para una próxima nota, no, Rubén?